Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andercel encendió la alfombra roja con unas palabras que muchos interpretaron como un dardo directo a Kerem Bürsin. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? No se muevan. En la gran gala de presentación de su nueva serie, Andercel sorprendió a todos no solo con su belleza, sino con unas declaraciones que dejaron a la prensa en shock. Según los asistentes, Ande se mostró segura, radiante y muy clara en sus palabras, pero lo que nadie esperaba era la indirecta que lanzaría hacia Kerem Bürsin. Su expareja y compañero de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Hay personas que creen que pueden manipular cada paso que das, pero yo ya no permito eso en mi vida, declaró Ande con una mirada firme y una sonrisa que parecía guardar secretos. Estas palabras, aunque no mencionaron directamente a Kerem, hicieron que todos los periodistas presentes levantaran la ceja. Y es que todos saben que la relación entre Ande y Kerem terminó de manera conflictiva y que desde entonces no han vuelto a hablar. Kerem Bürsin, por su parte, no tardó en reaccionar cuando los reporteros le preguntaron sobre estas palabras. Con un gesto serio y casi molesto, respondió, «Yo no controlo a nadie, nunca lo he hecho. Cada quien es dueño de su camino». Sin embargo, testigos aseguran que su incomodidad era evidente y que prefirió abandonar la alfombra roja antes de seguir respondiendo preguntas. Entre el público, las especulaciones se encendieron. Muchos fans comentaron en redes sociales frases como Ande todavía tiene algo que decirle a Kerem o esto no ha terminado entre ellos. Y la verdad es que el ambiente entre ambos sigue siendo tan tenso que incluso los productores de la nueva serie de Ande temen un posible cruce incómodo si Kerem apareciera en algún evento promocional. Lo más sorprendente llegó cuando una reportera le preguntó directamente a Ande si aún sentía algo por Kerem. Ella, sin perder la compostura, contestó, «Lo único que siento es la libertad de ser yo misma». Esa frase fue aplaudida por sus seguidoras, que la consideran un ejemplo de mujer fuerte e independiente. Pero la historia no termina ahí. Según personas cercanas a la producción, el equipo de Kerem estaría molesto por la forma en que Ande maneja la prensa, ya que piensan que ella está utilizando su pasado en común para generar expectativa y rating en su nueva serie. Ande, sin embargo, parece no preocuparse en absoluto por esas acusaciones y continúa enfocada en su carrera. «Que hablen, mientras yo avance, no me importa», dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. Lo cierto es que la tensión no se ha disipado. En redes sociales, el hashtag #Ande versus Kerem se volvió tendencia en cuestión de minutos tras las polémicas declaraciones. Algunas fans incluso piden que la pareja vuelva a reconciliarse, mientras otras apoyan totalmente que cada uno siga su camino. Kerem, al ser consultado nuevamente por la prensa sobre una posible reconciliación, fue contundente, «No tengo nada que añadir. No hay comunicación y así seguirá». Estas palabras confirmaron que el distanciamiento es real y profundo, y que, al menos por ahora, no hay espacio para un acercamiento. En medio de toda esta polémica, la nueva serie de Ande ya está generando mucha expectativa, con miles de personas comentando que solo por verla a ella de nuevo en la pantalla, vale la pena darle una oportunidad. Y es que Ande sabe cómo captar la atención del público, incluso si eso significa arrastrar consigo los recuerdos de una relación rota. Algunos expertos del mundo del espectáculo opinan que Ande está aprovechando inteligentemente este conflicto para posicionarse como una figura fuerte y decidida. Lejos de la imagen de chica dulce que muchos tenían de ella durante su romance con Kerem. Una periodista famosa incluso comentó, «Ande entendió que el público ama los dramas reales tanto como los de ficción, y no duda en darle a la gente lo que quiere». Mientras tanto, Kerem parece preferir mantenerse al margen. Aunque muchos aseguran que sigue dolido, él insiste en que está concentrado en nuevos proyectos y no piensa dejarse arrastrar por la polémica. «Lo profesional y lo personal son mundos distintos», dijo tajante cuando le insistieron sobre Ande.
No obstante, el público femenino que sigue estas noticias con pasión no puede evitar analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada de los protagonistas de este drama de la vida real. Y es que, para muchas mujeres, la historia de Ande representa un ejemplo de superación y valentía, aunque para otras sea la prueba de que las heridas del amor pueden seguir abiertas mucho tiempo después de una ruptura. En las últimas horas, Ande compartió en sus redes sociales una foto con el mensaje Renacer, lo que hizo que miles de seguidoras le enviaran mensajes de apoyo. Entre los comentarios más destacados se leía: "Eres una inspiración o nunca te rindas, Ande". Sin embargo, también hubo quienes la acusaron de provocar innecesariamente a Kerem con estas publicaciones. La tensión subió aún más cuando, en una entrevista de radio, Ande repitió una frase que ya había dicho en la gala: "No soy un objeto que puedas controlar". Muchos lo interpretaron como otra indirecta hacia Kerem. Aunque algunos piensan que ya debería cerrar esa etapa, Ande parece convencida de que decir su verdad es la mejor manera de seguir adelante. En contraste, Kerem ha evitado cualquier referencia directa a su exnovia, aunque personas cercanas aseguran que le incomoda que Ande siga mencionando frases que, según él, distorsionan lo que realmente pasó entre ellos. "Cada quien recuerda lo que quiere recordar", comentó un amigo cercano al actor, agregando que Kerem está cansado de que su nombre siga vinculado a polémicas. Mientras tanto, la prensa no descansa. Cada aparición de Ande o Kerem se analiza al milímetro, buscando pistas de una posible reconciliación o de un nuevo enfrentamiento. Y cada detalle es noticia, porque la audiencia femenina sigue atenta a este drama como si se tratara de una novela de la vida real. Los expertos creen que la tensión podría durar todavía muchos meses, ya que ambos son figuras mediáticas potentes y cualquier declaración puede incendiar las redes. Por ahora, Ande sigue con la promoción de su serie y Kerem con sus compromisos en otros proyectos, pero el fantasma de su relación pasada parece seguir persiguiéndolos. Para muchas de sus fans, la esperanza de que vuelvan a hablar sigue viva, aunque otros aseguran que es mejor que cada uno continúe su camino en paz. Lo cierto es que, por ahora, la Guerra Fría continúa, y cada frase pública se convierte en un nuevo capítulo de esta historia interminable. Así que seguiremos muy atentos a cada paso de Ande y Kerem, porque está claro que su historia aún no termina de escribirse. ¿Habrá una tregua? ¿O veremos más indirectas cruzadas? Solo el tiempo lo dirá. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos en los comentarios su opinión sobre este conflicto. ¿De qué lado están ustedes? ¿Con Ande o con Kerem? Queremos leerlas. Hasta el próximo video.